Vamos a revisar cómo animar texto en After. Yo creé este texto con la herramienta texto que está acá arriba y cada vez que ustedes escriban algo en After, automáticamente se va a abrir la paleta de carácter, donde tenemos la tipografía, grosor, color, tamaño, etc. ¿Ya? También existe una herramienta de párrafo, en caso de que tengamos varias líneas. Y las capas de texto, si yo despliego acá esta pestaña, vamos a ver que además de los parámetros de transformar, tienen parámetros propios de texto. Dentro de estos parámetros tenemos, primero que todo, el source text, que si yo activo esto, me permite cambiar la fuente del texto o el grosor o cualquier otro parámetro que tenga que ver con la tipografía. ¿Ya? Si se fijan abajo, los keyframes que se crean son cuadrados. Y eso significa, pueden verlo en el tutorial de tipos de keyframes, que no hay interpolación de movimiento entre ambos keyframes. Por lo tanto, el cambio es de golpe, por corte. Algunos parámetros en After vienen automáticamente con esta opción, es decir, en este parámetro no existe la posibilidad de usar el otro keyframe, porque igual es mucho pedirle al software que de manera fluida pasemos de esta tipografía a esta. ¿Ya? Si nosotros queremos hacer algo así, hay que hacerlo manual a través de máscaras. También tenemos acá unos parámetros de Path Options que tiene que ver con el trazado. Nosotros podemos dibujar un trazado sobre la capa teniendo seleccionado el texto que esté abierto y donde dice Path podemos seleccionar esa máscara y hacer que el texto vaya sobre ese trazado. Acá se activan varias opciones como el Reverse Path, que hace que vaya para el otro lado, perpendicular al trazado, forzar alineación. Y lo que es como lo más entretenido es que tenemos el margen del inicio y el margen del final, cual podemos animar. ¿Ya? Lo voy a desactivar por ahora. También tenemos, acá donde dice More Options, acá tenemos un Anchor Point grupal. Tenemos el Anchor Point, que es el punto de ancla de la capa, que es este de acá que ya conocemos, pero también hay unos pequeños Anchor Point en cada carácter. ¿Ya? Esto nos permite, vamos a ver ahora, ciertas animaciones que son por carácter. Y acá podemos cambiar si es que es por carácter, por palabra, por línea o por párrafo, ¿ya? En caso de tener más texto. Con este parámetro podemos modificar la posición de ese punto de ancla. Luego tenemos opciones de fill y stroke, que tiene que ver con qué va sobre qué, es decir, si el relleno va sobre el stroke o el stroke va sobre el relleno. Y las opciones de blending que hay entre letras. El color del texto también es considerado un source text. También cambia de golpe. Voy a desactivar las animaciones del source text. Y tenemos otras opciones de animación que nos permiten quizás cambiar el color de forma más fluida y otro tipo de animaciones. Donde dice texto, acá aparece un anime y una flechita. Acá tenemos distintas opciones de animación que no aparecen acá. Me imagino que es por un tema de ahorrar espacio, pero que las podemos pedir y se pueden activar. Por ejemplo, el tracking. Yo puedo solicitar el tracking como parámetro de animación y yo puedo animar el tracking de mi texto. También tengo, por ejemplo, opciones de blur que me permiten generar un desenfoque y generar animaciones de este tipo. Por ejemplo,
También tenemos acá opciones de fill color, que es lo que les decía, acá pueden generar animación de color y que se genere un gradiente de color, ¿ya? Si es que no quisieran que sea por corte. También tienen acá opciones de stroke, opciones de grosor de trazado, etc. También hay un character offset que tiene que ver con generar un cierto random, ¿ya? Que después puede volver a cero. O sea, podemos hacer la animación de que esté, por ejemplo, en 120 y llegue acá a cero. ¿Ya? También tenemos todas estas opciones que son similares a las de transformar, posición, rotación, escala, pero que a diferencia de las opciones de transformar, acá se aplica el launcher point que vimos recién, que es por carácter. Además, cuando yo activo estas opciones, se activa un rango selector, ¿ya? Vamos a ver lo que hace. Tengo un inicio y un final. Si yo acerco el final hacia el inicio, es decir, dejo todo en cero, voy a hacer una animación de esto que vaya de 0 a 100, es decir, que estén los dos acá y de a poco se vaya expandiendo esto, ¿ya? Y voy a hacer una animación de rotación de 0 y que dé una vuelta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta rotación se va a ir afectando por rango, o sea, va a partir una, después la otra, etc. ¿Ya? Para hacer eso, se ve con esto, con el rango. Voy a borrar todas estas cosas que activé, ¿ya? Por último, les quiero mostrar que en los efectos, acá, en la primera opción hay un Animation Preset, vienen algunos presets de animación. Dentro de estos presets de animación están los presets de texto. Y dentro de los presets de texto hay varias categorías. Acá ustedes pueden ir probando distintas categorías, viendo qué hacen, qué ocurre. Por ejemplo, están los de Animate In, que son entradas de texto. Y acá hay varias cosas. Hay muchas cosas muy antiguas que tienen un poco similar a lo de PowerPoint, que yo sugiero no utilizar o utilizar con mucho cuidado. Pero también hay algunas cosas más sencillas que funcionan bastante bien. Por ejemplo, este efecto, ¿ya? Un fade in por carácter. Si nosotros vemos acá, el efecto no se aplicó como un efecto aparte, sino que se aplicó dentro de la capa de texto, se aplicó un animator de opacidad con una animación de rango, ¿ya? Que es lo que vimos delante. Esto lo pueden borrar y probar otro, por ejemplo, Random Fade Out. ¿Ya? Hay distintas cosas que pueden modificar. Y probar, ¿ya? Además hay, por ejemplo, blurs. Vamos a probar este, por ejemplo. Entonces, eso, prueben acá y vean qué encuentran.